Saludos y bendiciones, amados de Dios. Les habla su pastor amigo Ricardo Cabeza con mi esposa Leslie. A nombre de toda mi familia queremos nosotros hacer un breve video y compartirles lo agradecido que estamos a Dios, a la iglesia, a ustedes por habernos ayudado en un tiempo de dificultad. El apóstol Pablo en su segunda epístola, él en el año 55-57 después de Cristo, él escribe una epístola, la segunda a los Corintios, donde él les describe las dificultades que también significa llevar el nombre de Jesús. Llevar el nombre de Jesús, si bien es cierto, a veces se da en temporadas buenas, con situaciones favorables, pero muchas veces llevar el nombre de Jesús va a tener que ser en medio de situaciones muy adversas. Y el apóstol Pablo nos cuenta en 2 Corintios lo que significa también seguir llevando el mensaje del Evangelio aún en medio de peligros y peligros de muerte. Permítame por favor compartirles esta palabra que Dios puso en mi corazón y poder de esa manera entender que realmente si estamos nosotros en esta tierra, tanto ustedes como nosotros, es para cumplir los propósitos de Dios. La palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 1 dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que tiene poder para resucitar aún de los muertos. Nosotros creemos, decía el apóstol Pablo, que Él nos libró, nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando ustedes también a nuestro favor con vuestras oraciones. Es interesante como aquí el apóstol Pablo habla que en el servicio a Dios muchas veces vamos a tener que hacerlo en situaciones muy difíciles. Más o menos la quincena de enero, este virus del COVID entró a mi vida. Empezó por algunos miembros de mi familia, pero fue algo ligero. Pero cuando me tocó experimentar lo que es estar con este virus, fue bastante difícil. La manera como tenía que ser tratado no era en casa, sino fuera de casa. Y el estar en un hospital donde yo lo llamé el lugar del valle de sombra y de muerte. Lugar donde yo veía que muchos entraban, pero también veían que salían bolsas negras de personas que entraron también para ser ayudados y tratados, pero ya no pudieron. Fue una temporada bastante dura, difícil, una temporada donde uno se va dando cuenta realmente que lo único que somos vasos de barro, pero tenemos un tesoro dentro de nosotros que nos da esperanza, fuerzas, y ese es el Señor bendito Jesús. Y en ese momento donde todos estábamos ahí en los pabellones con amigos que pude hacerme compartiendo el Evangelio, nos podíamos dar cuenta realmente que lo único que nos quedaba era poner nuestra mirada en Jesús. Y había momentos en los cuales la salud no respondía como uno quería. Uno necesitaba del oxígeno para poder tratar de poder aferrarse a la vida. Y fue una experiencia bastante particular, y a propósito yo pedí a mi familia que me trajera un cuaderno para poder escribir diferentes experiencias, enseñanzas que en ese momento de debilidad su servidor pudo reconocer realmente que cuando somos débiles Él nos hace fuertes. Y una de las cosas muy bonitas fue cuando en plena debilidad el Señor ponía en mi corazón mirar a mis demás compañeros de cuarto. Eran doctores, enfermeras, jóvenes, ancianos, que ellos estaban luchando por su vida, pero en sus fuerzas. No conocían al Dios que yo conocía. Y en medio de ese panorama yo le decía: Señor, tú sabes que aún para hablar yo me agito, me falta el aire, pero dame de tu poder para yo hablarles de ti. Y ahí es donde experimenté cuando Pablo decía, ¿no? Cuando soy débil, entonces Dios me hace fuerte.
Pablo decía, en mis debilidades me voy a gloriar para que el poder de Jesús repose sobre mí. Y ahí aprendí en medio de mis debilidades depender de ese poder de Dios y comenzar a hablar uno por uno a mis compañeros, ¿no? Había compañeros que estaban casi agonizando, que no comían, ¿no? Yo le pedía a Dios, respiraba profundamente y decía, ok, Señor, en tu nombre voy, y podía hablarles de Jesús como esperanza, como poder, como fortaleza. Fue realmente una experiencia maravillosa. Pedí a mi familia que me grabara una canción cristiana de testimonio, y esa canción yo lo ponía y la gente escuchaba, ¿no? Realmente fue una cosa muy, muy bonita, muy especial. Y quiero terminar esta parte agradeciendo a Dios, como aquí Pablo decía. Quiero también agradecer porque dice, por las oraciones de ustedes. Amén. Pablo había experimentado una prueba muy fuerte. Ya en varios capítulos nos habla de las experiencias que él tuvo: naufragio, cárcel, azotes, peligros de miles, ¿no? Y Pablo agradecía a Dios porque tenía a alguien que estaba orando por él. Y nosotros queremos agradecer a muchos de nuestros amigos que estuvieron pendientes de nosotros allá fuera del país, en muchas partes de Estados Unidos, en Europa, y familia aquí, sobre todo la iglesia más 10 veces mejor, todos los hermanos de diferentes denominaciones, pastores, amigos de la Alianza Cristiana y Misionera, que fueron movidos a poder solidarizarse con este tiempo de prueba. Quiero agradecerles a Dios por sus lindas oraciones, su preocupación. El teléfono estaba permanentemente sonando aquí en casa, me contaba mi esposa. Allá yo también tenía el celular y me costaba a veces manejar un poco por la debilidad que trae este virus. Pero estoy seguro que vuestras oraciones ha hecho que Dios nos permita continuar en el plan de Dios. Tengo interrogantes todavía, y gratitud y compromiso con Dios. Sé que muchos consiervos, familias pastorales de diferentes denominaciones han pasado por esta crisis de esta pandemia, y muchos de ellos han partido a la presencia de Dios. Tal vez uno tiene muchas preguntas, pero confiemos en que Dios tiene el control de todas las cosas. Yo, estando allá en el hospital, también me dispuse a decir, Señor, si se acabó mi tiempo aquí en la tierra, despida a tu siervo en paz. Estoy listo para poder verte, el cual era un gozo también que el Señor ponía en mi corazón. Pero en los planes de Dios también le decía, si no hemos acabado la obra todavía, pues estamos listos a continuar. Y Dios fue restaurando la salud, y hace solamente unos días ya nos han dado luz verde para yo poder comenzar a ir retomando ese propósito por el cual estoy vivo. Y muchas gracias, hermanos, por sus ofrendas que nos ayudaron muchísimo para poder enfrentar esta prueba. Y puedo decir como Job, me probará y saldré como oro. Aleluya. Nuestra fe muchas veces va a desarrollarse y crecer cuando no tenemos todas las cosas, sino cuando no tenemos nada. Muchas gracias, hermanos, y esperamos también en el favor de Dios seguir cumpliendo esos propósitos, es decir, y ahora con mayor comprensión, más profundamente puedo decir como Pablo, para mí el vivir es Cristo. Sea que vivamos o que muramos, ya somos del Señor. Aleluya. Voy a dejar el pase a mi esposa y luego yo me despido con unas palabritas. Ok, sí, esposito, como él estaba compartiendo un pedacito de las vivencias, porque fueron casi 2 semanas muy duras, muy lentas con mi familia que pasaban, y como somos una sola carne, lo que él estaba padeciendo también lo padecía, y también mis hijos. Pero todo ayuda bien, dice la palabra, y realmente fue la palabra quien nos sostuvo en momentos de angustia, cuando cada mañana llamaba el doctor y daba su diagnóstico, que no era tan favorable los primeros días. Y solamente nos apropiamos de la palabra en medio de luchas, porque los pensamientos tienen temores y el miedo quiere sobrepasar las promesas de Dios en nuestras vidas. Algunas llamadas de mucha bendición y algunas llamadas que en su buen deseo nos preocupaban más. Pero en medio de todo eso, la palabra fue quien nos sostuvo, y fue lindo porque
en este lugar, bueno, que es la sala de mi casa, orábamos con mis hijos y era lindo verlo cómo Dios le hablaba a cada uno de una forma particular y cómo en conjunto y juntamente con mi esposo, cuando él ya vino, compartíamos la misma palabra que el Señor, que el Espíritu ponía en nosotros, ¿no? El mismo sentir. Pero el Señor nos regaló este versículo que está en 1 Pedro, el capítulo 5, el versículo 10, y decía: mas el Dios de toda gracia, de todo favor, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo les perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Y ahí tuvimos la promesa, que solamente el padecimiento iba a ser por un poco de tiempo, pero que iba a producir un fruto, y estamos todos en ese proceso. El fruto lindo era de que nos iba a perfeccionar, que nos iba a afirmar, fortalecer y establecer. Y si de repente tú no estás pasando una crisis así, o lo has pasado, o de repente ha sido más aguda que la nuestra, pero te digo que siempre va a haber un fruto que te va a perfeccionar. El Señor quiere establecerte, perfeccionarte. El Señor quiere afirmarte porque nos ama. Y el Señor quiere que en esa afirmación y ese establecimiento nosotros, como su iglesia, podamos seguir bendiciendo a la gente que aún tiene inestabilidad espiritual, que aún tiene inestabilidad emocional o de repente física. Y este sentir con mi esposo y mi familia de poder compartirte nuestra vivencia o parte de nuestra vivencia es solamente para animarte a seguir adelante. Es decirte que si tú tienes vida en este tiempo, en este hoy, es porque Dios quiere contar contigo como una voz, como una carta abierta de testimonio para la gente que aún no conoce de Dios. Y mi esposo compartía de que algunos salían en una bolsa negra o algo así, y era muy doloroso porque a veces íbamos nosotros al hospital y algunas cosas, y ver ciertas escenas era muy doloroso. Y creo que esto nos ayudó a aún ser más sensible, extremadamente sensible con la necesidad y el dolor de la gente. Pero nuestro dolor mayor era: ¿y si no conoció a Jesús? ¿Cuál va a ser su eternidad? Nosotros estamos seguros, el día que nos permita a Dios decir hasta aquí, nosotros tenemos una eternidad segura, pero los que no le conocen, y es ahí donde nosotros entramos a tallar, a seguir siendo luz en medio de esta oscuridad. Tenemos muchas armas de parte de Dios, tenemos muchas promesas de parte de Dios. Aprópiate de cada promesa. Dios nunca nos miente ni nos mentirá. Y les animamos a que se apropien. Y Dios nos permitió salir a la orilla, que seguro mi esposa va a seguir compartiendo. Y es lindo ver en la orilla hay una seguridad. Y en la orilla hay cierta esperanza. Pero hay mucha gente que no la tiene. Y nosotros tenemos que ser de bendición y ser la voz de Dios para sus vidas. Gracias por todo, muchas gracias. Fue lindo, muchas llamadas, muchos mensajitos de ánimo, versículos que le daban a mi esposo, nos daban o les daban a mis hijos. Muchas gracias. Algunos niños trataban de hacernos reír y gracias por toda esa actitud preciosa, ese ánimo, ese sostén. Realmente ustedes son de mucha bendición. Todos nosotros somos llamados a ser de bendición unos para otros. Gracias también por la bendición económica que nos sostuvo también en diferentes situaciones. Gracias, porque sé que siguen orando. Dios les bendiga mucho más de lo que ustedes piensan. Gracias. Amén. Quería también, para ir terminando, cuando salí hacia la orilla, como digo, hay muchas cosas que también Dios me permite ver que la iglesia tiene que hacer. Este es un momento de poder nosotros también consolar, ¿no? Hay muchas familias que han perdido seres queridos. Hay muchas familias cristianas que han perdido a sus seres queridos, esposo, esposa, padres, abuelos, abuelitas. Y nosotros tenemos que cumplir ese llamado de poder consolar. Ese consuelo de Dios que nosotros recibimos, con ese mismo consuelo consolar a muchas vidas. Hay muchas familias pastorales que han perdido a su esposa, han perdido a su esposo, hijos huérfanos, y seguramente eso para ellos es bastante difícil. Obviamente el Espíritu de Dios va a ir capacitándoles a esa aceptación, pero necesitan el consuelo de Dios para que sigan cumpliendo los propósitos de Dios. Tenemos que consolar, y después de haber salido de esta tormenta y entrar a la orilla, mi esposa, mis buenos testigos, que permanentemente
gente que me llama, me dice, pastor, ore por mi tío, ore por el tal pastor, y todos los días oramos como familia. Tenemos una lista donde oramos por los que están padeciendo este tiempo tan duro de salud. Y qué lindo es poder consolar, es animar, ¿no? Yo me quiebro cuando veo, Señor, digo, hay tantas vidas que tal vez no tienen esperanza, que no saben seguramente el destino de sus familiares, no son, tal vez hay una incertidumbre, ¿no? Entonces es por eso que yo le dije a mi esposa el último día que me dieron de alta, le dije, yo no me voy de alta hasta que me traigas Biblias, y a todos los que he hablado de Cristo voy a acercarme y les voy a entregar. Pero también después Dios ponía en mi corazón poder acercarme a través de la oración, del testimonio, darles una palabra a aquellos que están alrededor del hospital, que mayormente son gente que se pasa horas y horas para esperar una respuesta, un anuncio, cómo está el ser querido que está dentro batallando por su vida, y el diablo tratando solamente de llevarse a muchos a la eternidad sin Dios. Y yo le dije, esposa, tenemos que ir. Y bueno, mi esposa me decía, espérate que te den el visto bueno, ¿no? Y ya, gracias a Dios, tengo la luz verde, ya poco a poco vamos a ir, ya me escapo para hacer la obra de Dios. Y estamos yendo los días viernes, jueves. Los jueves estamos yendo en la tarde con un grupo de lindos hermanos de la iglesia para interceder, orar frente al hospital. No entramos al hospital por asunto de protocolo, seguridad. Entonces vamos al frente en el hospital y estamos orando, y realmente es sorprendente ver cómo Dios utiliza ese testimonio para que la gente nos mire, se llene de esperanza. Les compartimos el evangelio. Este jueves último le hablamos de Jesús a un médico que trabaja en el hospital donde estuve. Él mismo me pidió la palabra para sus compañeros. Mis queridos hermanos, muchísimas gracias. Ya estaremos retornando, Dios mediante, la próxima semana, marzo, volvemos con nuestros cultos virtuales. Vamos a volver también en la medida que vaya mejorando la situación del país en cuanto a la crisis de salud, también volviendo a tener actividades presenciales de una forma de que podamos seguir dando testimonio que en Cristo hay esperanza. Y ese es el mensaje que no debemos de dejar de dar. Muchas gracias a cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga, les guarde, el Señor tenga misericordia de ustedes, alce su rostro sobre ustedes y ponga en ustedes su paz. Muchas gracias, amigos, 10 veces mejor. Y queremos dejar ahora el pase a nuestro hijo Jonathan. Él tiene una canción que me ayudó mucho en esos tiempos de prueba, como Daniel y sus amigos estaban en el horno de fuego. Estaban ahí, pero confiaban de que había alguien que iba a acompañarle. Y ese alguien fue Jesús. Y nosotros queremos que ustedes sean animados con esta canción, que no importa en el horno de prueba que estés, no estás solo, no estás sola. Es Jesús quien está contigo. Dios les bendiga. Bendiciones. Nos estamos viendo. Gracia hay cuando paso por el fuego, abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Uno más entre las llamas estuvo junto a mí, hubo uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir. En mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí, y uno más entre las llamas. Hundiste mi pasado, ahora sé que no esclavo al pecado no soy.
gozo. Al tropezar en mi caminar, me levantaré y yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás. Y yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas. Está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas. Que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas. Como libre fui. Al mismo que venció la tumba. Ahora vive en mí. Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa. Nada nos separa. Nada nos separa. No hay nombre igual al nombre de Cristo. El que es siempre y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Y yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas. Que el mar abrir. Que mi interior no quede en duda de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Tú nos vencerás las tinieblas, a tus pies se rendirá. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa. Nada nos separa. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. En todo tiempo tú estás presente, Señor. Gracias porque estás en nuestras cimas y en nuestros valles, Señor Jesús. En todo tiempo. Y creemos, Señor, que te estás moviendo, aun cuando no te podamos ver y no te podamos sentir. Tú estás obrando, Cristo, en cada familia, en cada persona que está viendo. Gracias, Señor Jesús, porque nuestra alabanza, nuestra adoración, Señor, es nuestra demostración de nuestro gozo, de nuestra fe, de nuestra confianza plena en ti, Señor, en lo que estás haciendo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos hacia adelante, iglesia. Volvemos con todo. Creemos que Dios está haciendo lo mejor para este nuevo año.